Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día maravilloso. Hoy, como Abru n visto en el título, vamos a sumergirnos a fondo en el mundo de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas queridas y talentosas, y lo que todos estamos esperando el secreto de su nueva serie. Su anoudo bien. Después copyright del fenu superíndice 3 meno mundial que fue Senu con diéresis al capm, o Love is in the air como la conocemos por AQ, la pregunta que todos nos hacemos es ¿Q copyright serú, lo pro superíndice 3 simo para esta y Q superíndice 3 nica pareja? ¿Volveru n a trabajar juntos? ¿Q copyright tipo de historia nos contaru n? Antes de que nos adentremos en los jugosos detalles y las teorías que tengo preparadas para ustedes, quiero pedirles un pequeño más menos o favor, uno que realmente ayuda a este canal a seguir creciendo y trayu copyright dándoles contenido de calidad. Si son nuevos por AQ, o si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. No solo no se perderú en ningún vídeo, sino que también copyright n se uniru, n a una comunidad apasionada por las series turcas y el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, chismes de celebridades y todo lo relacionado con el entretenimiento que tanto nos gusta. Prometo que no se arrepentiru n. Además, me ayudará muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias. Y no olviden dejar un comentario al final, me encanta saber sus opiniones. Ahora supongo monos manos a la obra. La química entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es innegable, un hecho que trascendió superíndice 3 la pantalla chica y se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural. Su actuación superíndice 3 en Senu con diéresis al capm, no solo nos enamoru superíndice 3, sino que también copyright n los catapultu superíndice 3 a la fama internacional. La forma en que interpretaban a Eda y Serkan, la forma en que sus miradas se cruzaban, la tensión superíndice 3 n palpable que podías cortar con un cuchillo, todo era simplemente mágico. Era como si la historia estuviera escrita en las estrellas, y ellos eran los actores perfectos para darle vida. Y no solo en la pantalla, sino que también copyright n fuera de ella, su relación superíndice 3 n se transformó superíndice 3 en un romance real, un cuento de hadas moderno que nos tuvo a todos pegados a las redes sociales y a las revistas del corazo superíndice 3 n. Cada foto, cada comentario, cada aparicio superíndice 3 n publica era analizada al milímetro, buscando pistas sobre su relación superíndice 3 n. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre, y la vida real a veces interfiere con la ficción superíndice 3 n. Su relación superíndice 3 n llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos de sus fans con el corazón superíndice 3 n roto. La pregunta entonces era, ¿seguirán trabajando juntos? ¿Serán capaces de dejar a True su historia personal y volver a crear esa magia en la pantalla? Una pregunta que rondaba en la cabeza de todos, desde los ejecutivos de Televisión superíndice 3 n hasta los fans SAQ copyright rimos. Durante un tiempo el silencio fue ensordecedor, un vacuo que solo alimentaba las especulaciones. Ambos actores se concentraron en sus propios proyectos, explorando diferentes roles y demostrando su versatilidad como artistas. Era como si estuvieran tratando de demostrar que eran que solo, Eda y Serkan, que tenían mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Hande participó superíndice 3 en series como Bambae Kabiri, donde interpreta a una fiscal con un oscuro secreto, mostrando un lado completamente diferente al que vimos en Senu con diéresis al capm. Un papel mucho serio y complejo, que demostraba su capacidad para interpretar personajes con profundidad. Por su parte, Kerem protagonizó superíndice 3 proyectos internacionales, como la serie Eflatun, demostrando su ambición superíndice 3 n y su deseo de conquistar nuevos mercados. Un paso audaz que lo llevó superíndice 3 a trabajar en producciones con un alcance global. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos individuales, la sombra de Senu con diéresis al capm siempre los persiguió superíndice 3. Era como una etiqueta que no podían quitarse, un recuerdo constante de la magia que habían creado juntos. La gente no dejaba de preguntar, de especular, de fantasear con una posible reconciliación superíndice 3 n, tanto personal como profesional. Y seamos honestos, ¿Q copyright n no querrá verlos juntos de nuevo? La dinámica entre ellos es simplemente irresistible, una combinación superíndice 3 n perfecta de talento, química y carisma. Y AQ es donde las cosas se ponen interesantes, donde la historia empieza a tomar un giro inesperado.
Durante las últimas semanas, han surgido una serie de rumores y pistas que apuntan a una posible nueva colaboración superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. No se trata de confirmaciones oficiales, por supuesto, porque en el mundo del espectáculo nada es seguro hasta que esté firmado y sellado, pero su de indicios que al juntarlos, nos permiten empezar a formar una imagen de lo que podrá estar por venir. Como armar un rompecabezas donde cada pieza es una pequeña más menos a información superíndice 3N. En primer lugar, ambos actores han sido vistos en varias ocasiones en los mismos lugares, aunque sin interactuar directamente. Esto podrá ser una simple coincidencia, por supuesto, pero también copyright N podrá ser una estrategia para despistar a la prensa y mantener el secreto. Una forma de jugar al gato y al rato superíndice 3N con los medios. En segundo lugar, varios periodistas especializados en el mundo del entretenimiento turco han insinuado que hay algo cocinándose entre los dos. No han dado detalles específicos, probablemente por acuerdos de confidencialidad, pero sus comentarios sugieren que podríamos estar ante un anuncio importante en las superíndice 3 semanas. Como si supieran algo que nosotros no, y estuvieran jugando con la expectativa. Pero lo más interesante de todo son las pistas que los propios actores han dejado en sus redes sociales. Ande y Kerem, aunque ya no se siguen mutuamente, lo cual es comprensible dadas las circunstancias, han publicado mensajes y fotos que parecen estar relacionados entre sí. Por ejemplo, ambos han compartido imágenes de paisajes similares, acompañado más menos hadas de frases enigmáticas que han desatado la locura entre sus fans. Algunos interpretan esto como una seu más menos al de que N trabajando en un proyecto que requiere que se encuentren en el mismo lugar, mientras que otros creen que simplemente se trata de un juego para mantener la expectación superíndice 3N. Como si estuvieran dejando migajas de pan para que sus seguidores las sigan. Entonces, CUL es el secreto de su nueva serie. AQ es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N y la teoría, donde podemos dejar volar nuestra imaginación superíndice 3N y son más menos ar con lo que podrá ser. Veis un dome en la información superíndice 3N que he recopilado y en mis propias intuiciones, tengo algunas ideas sobre lo que podrá estar por venir, y estoy ansiosa por compartirlas con ustedes. Una de las teorías más populares, y la que muchos fans anhelan, es que Ande y Kerem podrán estar trabajando en una secuela de Senú con diéresis al cap. Si bien esto podrá parecer improbable, dado el final de la serie original y su relación superíndice 3N personal, no es del todo descartable. Los productores podrán haber encontrado una forma de traer de vuelta a Eda y Serkan en una nueva aventura, explorando nuevos aspectos de su relación superíndice 3N y atrayendo a la misma audiencia que convirtió superíndice 3 la primera temporada en un con diéresis copyright cito. Imaginen una historia donde Eda y Serkan enfrentan nuevos desafíos en su matrimonio, o donde deben lidiar con la crianza de sus hijos. Las posibilidades son infinitas. Otra posibilidad un poco más realista, es que copyright N trabajando en una serie completamente nueva, pero con una temática similar a Senú con diéresis al cap. Podrá tratarse de una comedia romántica, ambientada en un entorno diferente, como una ciudad cosmopolita o un pueblo pintoresco, pero con la misma química y el mismo encanto que hicieron famosa a la pareja. En este caso, los productores podrán estar intentando replicar el con diéresis copyright cito de la serie original, pero sin las complicaciones que podrá conllevar una secuela directa. Imaginen una historia donde Ande y Kerem interpretan a dos personas que se odian a primera vista, pero que terminan enamorándose irremediablemente. Un clásico reinventado. Una tercera teoría y quizú es el amor ese interesante, es que Ande y Kerem podrán estar explorando un copyright nero completamente diferente. Imaginen una serie de suspense, un thriller psicólogo superíndice 3 Jico o incluso una historia de con diéresis copyright poca, en la que ambos actores puedan mostrar su talento en roles complejos y desafiantes. Esto será una forma de reinventarse y de demostrar que son capaces de hacer mucho que simplemente interpretar comedias románticas. Un cambio radical que sorprenderá a todos. Personalmente creo que la tercera opción superíndice 3N es la probable. Tanto Ande como Kerem han expresado en varias ocasiones su deseo de explorar nuevos territorios y de asumir retos que les permitan crecer como actores. Una serie de copyright nero diferente les dará la oportunidad de mostrar una faceta desconocida de su talento y de sorprender a su audiencia. Imaginen a Ande como una detective implacable, o a Kerem como un villano carismático. Será fascinante.
Pero al final, todo esto son solo especulaciones, un juego divertido de adivinar lo que es tu porvenir. La verdad es que solo el tiempo dirá un Q copyright es tu, n tramando ande eru párrafo el Ikerem bursin. Lo que su es seguro es que su superíndice 3 sima colaboraciu superíndice 3n, sea lo que sea, generaru una gran expectaciu superíndice 3n y serú, seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Su talento, su química y su historia personal los convierten en una pareja irresistible, capaz de generar un fenu superíndice 3 meno mediu, tico sin precedentes. Una combinación superíndice 3n explosiva que siempre da de Q copyright hablar. Mientras tanto, solo nos queda esperar y estar atentos a cualquier nueva pista que puedan dejar en sus redes sociales o en los medios de comunicación superíndice 3n. Estaru copyright a Q para mantenerlos informados y para compartir mis teorías y reflexiones sobre este tema que tanto nos apasiona. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus propias teorías. En resumen, hoy hemos explorado el misterio que rodea la posible nueva serie de Ande Eru párrafo el Ikerem bursin. Hemos analizado las pistas, los rumores y las teorías que circulan en torno a este proyecto y hemos intentado vislumbrar lo que podrá estar por venir. Si bien no tenemos una respuesta definitiva, lo que sabemos es que la expectación superíndice 3n es enorme y que estamos ansiosos por ver Q copyright nos tienen preparado estos dos talentosos actores. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encantaría saber Q copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem volveru n a trabajar juntos? ¿Q copyright tipo de serie les gustaría verlos protagonizar? Dejen sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Sus comentarios son el corazo superíndice 3n de este canal. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan la esperanza, porque en el mundo del Spectrum culo todo es posible. Hasta la superíndice 3 Sima.